Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión, la sesión número 4 de este año 2025. Para comenzar, le invito al señor Juan Carlos Dadeguín a izar el fallo nacional. Buenas tardes. Siendo las 19:25 horas, el día 16 de abril de 2025, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria con la presencia de los concejales Capriati Alberto, Colabianchi Pierina, Darín Juan Carlos, Del Ville Mario, Joti Lucas, Franzoni Melissa, Landa Gerardo, Rosa Marianela. Ausente con aviso, Ana Spitanik. Preside esta sesión su titular, el concejal Naboni Ricardo. Orden del día. Sesión ordinaria número 4 de 2025. Comunicados de presidencia. Acta de sesiones. Ordinaria 3 de 2025 se pone a consideración. Queda aprobado por unanimidad. Decretos de presidencia. Decreto número 22 de 2025, convocando a Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales. Asuntos centrados. Temas ingresados, no hay. Mensajes del Departamento Ejecutivo, no hay. Notas recibidas. Se recibe nota número 17 del 2025, de fecha 8 de abril de 2025, de la Asociación de Taxistas, solicitando reunión. Notas remitidas no hay. Dictámenes de comisión. Para pedir una moción, no sé si digo acá el tema o ya invierto, es para pedir una moción sobre la reciente evaluación y los ingresos municipales. ¿Se pone a consideración? Bueno, invito a la concejala Colabianchi a que ocupe el lugar de la vicepresidencia. Bien, bueno, como mínimamente desarrollé en el pedido de la moción, quería expresarme sobre los recientes acontecimientos de la economía nacional en el contexto de los tratamientos que venimos teniendo en este Consejo Deliberante sobre los ingresos municipales. Bueno, como bien sabemos, las recientes medidas del Gobierno Nacional que tienen que ver con un nuevo préstamo del FMI, el levantamiento de lo que fue conocido como el cepo, y esto que se llama hoy dólar en flotación, todos los analistas económicos y los medios de comunicación dan cuenta de una devaluación de un 10%. Bueno, ya sabemos lo que implica una devaluación del 10%, seguramente ya vendrán en todos los bienes de la economía aumentos, lo cual impacta en la vida cotidiana, impacta en las economías familiares. Y bueno, esto lo digo porque la semana pasada hablamos de los ingresos municipales y que también coincidía con un porcentaje, un porcentaje estimado de enero a abril de 10% también, que la municipalidad actualiza sus ingresos. Obviamente esto, como ya todos saben, no fue tratado y tiene una nueva fecha de tratamiento, por eso también quería expresar que tanto las políticas del gobierno nacional sí impactan en la vida de nuestros vecinos y en la vida de la municipalidad de Punta Indio, como también impacta si los concejales y los mayores contribuyentes no aumentamos las tasas de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestro país, ¿no? Cuando
cuando hablo de esto se encarecen todos los servicios y si nosotros dejamos atrás los ingresos de la municipalidad, sin duda que los únicos perjudicados son los vecinos. Con esto quiero decir que algo que no se fue diciendo, inclusive en nuestras propias intervenciones, tanto de los mayores contribuyentes que representan al gobierno municipal o del gobierno municipal o de los concejales, en el planteo es que estamos hablando de acuerdo a las tasas promedios, a lo que pagan los vecinos de 800 pesos. Toda la discusión que dimos la semana pasada o lo que se está discutiendo en este primer trimestre es que cada vecino que pasa una tasa por una contraprestación, por un servicio que ya lo conocemos y hablamos siempre, ese 10% representa más o menos 800, 900 pesos, digamos. Entonces, me parece que hay un defecto que yo vengo marcando hace mucho tiempo en nosotros, que hay un gran desarrollo de los análisis de los gastos y no veo o no siento, e inclusive lo tomo hasta como un déficit propio, no nos preocupamos tanto por los ingresos. Es decir, cuando tenemos que debatir ingresos aparecen una multiplicidad de factores y lo podemos frenar, no podemos darlo. Y la verdad que la economía es ingresos, egresos. Entonces yo siento que durante mucho tiempo, no siento, analíticamente está a las claras que no fueron dándose los ingresos al calor de las exigencias de la economía. Como ahora, un primer trimestre de 10%, la semana que viene va a haber tratamiento y se va a tirar esto seguramente, y a la vez una devaluación de un 10% que ya va a aparecer en los bienes de la economía. Y como tenemos una ordenanza muy interesante que pone variables de la economía, seguramente en el próximo análisis, en el próximo tratamiento lo podrá contemplar. Ahora, lo que sí tengo claro que por ahí hay que dar en el foco, y cuando uno charla con los vecinos, es decir, para que haya mejores servicios, tiene que haber más ingresos, y esto está clarísimo. Más allá de las deficiencias que pueda o no tener la municipalidad. Si vos te quedás atrás de lo que es el litro de combustible, si vos te quedás atrás de lo que salen los repuestos, si vos te quedás atrás de lo que salen algunos insumos, tanto sea de la salud, vas a poder dar menos, 10% menos por lo menos, más esta devaluación del 10%, otro tanto más. Entonces, para cerrar este análisis, lo que quiero decir es que las razones tienen que ser de la economía, digamos, porque hay una exigencia sobre nosotros también. Cuando hablamos de tasas y hablamos de contraprestación, hablamos de matemáticas, hablamos de ingresos y hablamos de 800 pesos, ¿no? De 800 pesos por cada tasa de cada vecino, 900, cada uno, las tasas serán entre 7.000 en 10 metros de frente, 14.000 más o menos en 20 metros de frente, lo que cada vecino recibe en su casa. Entonces cuando hay que tratar de esto, cuando hablamos de esto, tenemos que profundizar y hablar de esto. Hay un montón de otros temas que inquietan a la vida política de este distrito, sí, un montón. Inclusive el funcionamiento de la municipalidad, que sin proyectar, sin hablar de eso, con dos delegados de gran trayectoria como Gustavo Barbé y Miguel Pietro, si tienen los recursos necesarios, creo que se van a encontrar soluciones, que ya hay como hay algunos indicios de mejora, pero a mí me parece relevante destacarlo. Pasan un montón de cosas en la vida local, pero de la política local. Inclusive, hasta estoy de acuerdo con planteos que hace la oposición, y me solidarizo, los acompaño, me sentaría, si estuviera, me sentaría a redactar los informes que necesitan para desarrollar mejor su trabajo. Perfecto, pero cuando hablamos de tasas, cuando hablamos de ingresos, porque mañana hay que ayudar a un vecino que no puede pagar el agua y la luz, que eso está pasando. Mañana, o ayer, hoy, estos remedios que es Yapami, no, es decir, la vida de la municipalidad, que es la vida de los vecinos. Entonces, también a los vecinos le pasan cosas, a la política le pasan cosas, a la municipalidad le pasan cosas, pero cuando hablamos de economía y hablamos de ingresos, hay que inyectarle recursos a la municipalidad de Punta Indio para que funcione bien. No importa quién sea el intendente, sí importa, lo eligen los vecinos. Y lo hablaba cuando Gerardo Landa era candidato. Le digo, Gerardo, si vos tenés que ser intendente, tenés que realmente, si estás frente a esa posibilidad, tenés que inyectarte recursos porque la municipalidad necesita tener su propio financiamiento para dar los servicios. No lo podemos dejar para después porque nos pasan cosas en la vida política. Esa es la reflexión, por supuesto que ¿no? Cada uno desde su blog y desde su banca lo expresa y todos los aportes son valiosos porque inclusive estoy resaltando
acompañar a la oposición en un montón de pedidos, pero también entender que la economía tiene exigencias como esto, de un día a otro hay un 10% de devaluación y las cosas salen 10% más. Eso es así hoy. Bueno, pronto tendremos tratamientos y seguramente llegaremos a buen puerto porque la verdad que tuvimos un 2024 de gran diálogo y trabajo respecto de este tema. Sería no perder ese norte, digamos, ¿no? Porque se tocaron otros temas que bueno, entiendo que pueden irritar a un montón de vecinos y que tienen representación a través de los concejales, pero no sé si hablar del trabajo de Uriel Borazzi no va a aportar algo a la economía, no me parece. Digo esto porque un compañero que tengo respeto trabaja acá a 10 metros, se le golpea la puerta, se le pregunta y me ofrezco para resolver. Creo que todo el bloque Unión por la Patria está trabajando para acercar esas posiciones que no nos permiten tratar los temas de la economía que son urgentes. Porque son urgentes, todos lo sabemos, no hace falta que yo lo diga. Entonces por ahí era esa reflexión que esta devaluación de viernes a lunes creo que acelera la necesidad de inyectarle recursos a la municipalidad para que haya mejores servicios. No hay vuelta con eso. A cualquier negocio que vos vayas, inclusive para el aumento salarial, hay un 10% acumulado de enero a abril y otro 10% de este viernes a estos días que se va formando. Entonces por ahí esa era la reflexión, como estamos frente a un tratamiento, hablar de economía cuando tenemos que hablar de economía. Inyectarle ingresos a la municipalidad cuando la economía te lo está pidiendo y te lo está indicando con números muy claros. Así que bueno, esa es la moción que vine a plantear y muchas gracias por la escucha. Gracias, concejala Boni. Presidente, Sí, concejala Franzoni tiene la palabra. para seguir con la moción del concejal Naboni. El concejal Naboni la verdad que pidió una moción para hablar o expresarse sobre la devaluación y coparticipación. Fue lo que expuso en este consejo con el cual nosotros acompañamos el voto. En toda su alocución habló de las tasas municipales, del rol de la oposición y hasta lo mencionó a Gerardo Landa cuando fue candidato a intendente. En ningún momento habló de la devaluación que todos creíamos que iba a mencionar con respecto a la libre flotación del dólar o la intervención del gobierno o cuestiones básicas que se supone que debería haber mencionado mientras se sentó en esa banca para pedir una moción. Usted, presidente, como tal, no le cortó la palabra, como sucedió en la sesión anterior, haciendo abuso de autoridad, quien es el que preside este Consejo Deliberante hacia mi persona, y nadie de los 10 concejales lo frenó en el momento en que no me dejó hablar. Como usted tampoco lo frenó en este momento, cuando él pidió la palabra y se desvió totalmente del tema de lo que quería mencionar. Voy a decir de lo que habló. Habló de las tasas, habló de la ordenanza y habló de 800 pesos. Habló de los metros cuadrados de frente de los que paga el vecino de Punta Indio. Habló de los recursos necesarios pero municipales. Habló de política local. Habló de planteos de la oposición. Habló de las tasas de nuevo. Habló de Gerardo, de cuando fue candidato a intendente. Habló de acompañar a la oposición en los pedidos. Habló de no perder el norte y de Uriel Borazzi. ¿Qué tiene que ver con la devaluación y la coparticipación todas las menciones que hizo? Entiendo que el concejal estaba haciendo referencia al impacto que tienen en la economía local, por eso mencionó las tasas, por eso habló de la política local, las medidas económicas que se tomaron por el gobierno nacional y que en esta última semana también fueron... El concejal Naboni habló pura y exclusivamente de nuestra falta de quórum en la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva. No hizo mención... En el marco de hablar de los ingresos No. municipales y No. el impacto de las políticas No. económicas nacionales. Si él hubiese querido hablar de la devaluación y la coparticipación, se hubiese expresado pura y exclusivamente de la situación nacional, con respecto, sí, a cómo impacta
en la municipal, pero no de la aprobación o no de una ordenanza, que es la ordenanza fiscal impositiva, al cual se refirió durante toda la locución. Entonces, en este Consejo Deliberante se hace abuso de poder, porque para quien habla sí se le permite desviarse del tema, y cuando me corresponde a mí tener la palabra, como sucedió en la sesión del miércoles pasado, me la cortaron. Me la cortó el señor presidente de este Consejo Deliberante, Ricardo Navoni, haciendo abuso de poder. Bueno, ¿quiere pedir una moción? Sí, voy a pedir una moción. Quiero pedir una sobre moción eso. para hablar de lo que pasó en la sesión de la OFI. Por favor. Señor presidente, Sí, concejal. quiero hablar sobre la moción del concejal Navoni antes que pasemos a otra moción. Sí, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, coincido un poco en lo que recién mencionaba la concejal Franzoni, ya que el concejal Navoni habló poco de la devaluación. Pensé que iba a ser un discurso más político, como referente que es de un espacio en nuestra comunidad, pero habló más de lo que fue la falta de quórum que dio este interbloque en la última asamblea, y me voy a referir a algunas de sus palabras, porque él habló de que no aumentar las tasas lo que va a provocar son peores servicios, palabras más, palabras menos, ¿no? Y entonces también nos está diciendo que si hay más plata habrá mejores servicios, pero lamento informarle que no es así, porque en 2023 hubo muchísima plata acá y los vecinos se quejaban tanto como hoy. Quizás un poquito menos porque había un poquito más de recolección, quizás un poquito menos porque habían hecho alguna que otra poda, porque cambiarían alguna luminaria más, pero eran muchísimas las quejas también por esos días, porque los empleados municipales siguen teniendo los mismos camiones sin luces, sin los elementos de seguridad correspondientes, las camionetas en las que andan que están totalmente destruidas y que no se los está protegiendo para nada. También nos hablaba de que se ofrecía él y el bloque de Unión por la Patria a traer las respuestas de los 6 puntos que solicitamos con el interbloque en la asamblea pasada. Voy a recordar cuáles son los 6 puntos, ya que los mencionó. Él habló de uno, fue el de el secretario privado Borazzi, el cual se pidió un informe el 2 de octubre del 2024 y aún no se nos informó si trabaja como secretario privado o como asuntos internos, o cuál es la función que desarrolla. Y más allá de que se la podemos ir a preguntar, es verdad, también esto es cierto que si salió un pedido de informe de este recinto legislativo, el Ejecutivo lo tiene que responder. Como obviamente no le interesan las instituciones, no lo hace. El segundo punto es el Consejo de Educación, que por lo que tengo entendido se va a convocar para la próxima semana después de 3 años, más de 3 años. Falta el pedido de informe de salud, que es de diciembre del 2024, que lo dejó muy en claro la concejal Franzoni el miércoles pasado, cuando habló de las renuncias, de los contratos no renovados y otras cuestiones, y justo me topé el lunes, si no me equivoco, con la repetición del noticiero de Canal 10, justo acá la tenemos a Rita, quien le hizo una entrevista al intendente Angueira, y él mismo habló de los recortes que hicieron en materia de salud del distrito. Eso no ha llegado. La situación de los vehículos municipales, aprovecho a informarle a la comunidad que vamos a tener la planta de la BTV móvil, está ubicada como siempre en el playón frente al ferrocarril. Y también aprovecho a informárselo a los funcionarios para que lleven los vehículos municipales, que diría que el 100% no tienen BTV, pero no voy a ser tan arriesgado, voy a decir el 90 y pico,
vamos a mañana y en los próximos días empezar a revisar nuevamente los parabrisas para ver qué vehículos tienen la BTV a la vista y varios que no pueden pasar ni por la esquina. Y por último, y es lo más complicado que va a tener el bloque de Unión por la Patria, ya lo intentó usted, señora Presidente, vamos a ver si ahora le responden al concejal Navoni o a todo el bloque del oficialismo, que es la publicación de las declaraciones juradas, que es una ordenanza que están violando desde el 2018 y a su vez están violando una ley. Entonces, ayer le explicaba, anteayer, a un periodista, le están pidiendo al contribuyente que pague más por un servicio que por la inflación puede aumentar. Eso lo entiendo, pero también el contribuyente tiene derecho a saber cuál es el patrimonio de los funcionarios. Se han ido de acá intendentes que hoy tienen una concesionaria fuera de la casa, se han ido secretarios de gobierno y nadie conoce los patrimonios. Hay funcionarios que están hace 13 años, da Luisio, nadie sabe. El otro día andaba el subsecretario de Salud, el ex Amílcar Presta, reclamándole al interbloque las propuestas y no sé qué, si no estamos en campaña o en un debate electoral. Me acuerdo que me contó Melissa que se había enojado con ella o le había recriminado porque él había presentado la declaración jurada, pero nunca lo oí en un medio de comunicación quejarse o presentarle la renuncia a Isurieta o después a Angueira porque no publicaban su declaración jurada. Entonces, bueno, lo justo es justo para todos, ya que él nos exige a 3 años de una elección ejecutiva, bueno, yo también le exijo que él venga y le diga a Angueira que presente su declaración jurada. Por ahora era eso, esperemos que para la próxima semana tengamos estas respuestas, porque el secretario de Gobierno dijo en el programa del Chiqui que eran respuestas, sí, capricho, no sé esas pavadas que dijo, pero además dijo que eran respuestas muy fáciles. Bueno, tan fáciles no eran porque pasó una semana enterita y no las pudieron presentar. Me imagino que van a estar trabajando en Semana Santa para llegar al lunes y que tengamos las respuestas. Si no, no deben estar tan apurados con el aumento. Gracias. ¿Algún concejal más quiere expedirse sobre la moción inicial del concejal Navoni? Si no, hacemos Sí, así. yo, una pequeña aclaración, no sé si tengo el uso de la palabra, Sí. que capaz que no se me escuchó o me expresé mal, está bien lo que decía la concejal. Yo por eso dije la devaluación y los ingresos municipales. Por ahí traté de expresarlo porque sabía que no iba a hablar estrictamente de la economía nacional. Trataba de unir las dos cosas. Bueno, eso, por ahí o no se escuchó bien, o por ahí yo no lo expresé bien, pero siempre tuve, no en la palabra tasa, pero sí ingresos, los ingresos locales, digamos. Bueno, esa aclaración por ahí en la locución de Landa puede hacer algún aporte esto que estoy diciendo. Perfecto. Concejal Landa. Gracias, señora Presidente. Lo primero que quiero expresar es con el tema de la devaluación. La verdad que de Unión por la Patria, hablar de devaluación y objetar una devaluación es realmente... Hola, hola. Hablar de devaluación y que la devaluación perjudica a la comunidad, me parece que no tienen ninguna autoridad para hacerlo, después de que en plena campaña electoral en el año 23 devaluaron un 30% de un día para el otro, y una devaluación que no sirvió absolutamente para nada, y nos llevaron hasta el final del mandato del presidente Fernández, donde hubo otra devaluación ya de la gestión de Milei, creo que en ese momento fue de un 200% o una cosa así. Por lo tanto, venir a objetar una devaluación acompañada de una medida que nunca se debió haber instalado, que es el cepo cambiario, que nos tuvo atado a todo el país desde el 2014 hasta el 2016,
y posterior al resultado de las PASO del 2019 hasta esta semana. La verdad que nos sacó del mundo, nos sacó del crecimiento, del desarrollo y nos hundió a todos un poquito más en la miseria de lo que ya estábamos, o bastante más en la miseria de lo que ya estábamos. Por lo tanto, más allá de la forma en que se hizo, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, haber sacado ese maldito cepo que nos ató como país económicamente durante tantos años, es una buena noticia, aunque no la quieran ver. Y más allá que lo haga el gobierno de un partido que no es el mío. Lo que está bien, está bien. Y traspasar las deudas del Banco Central en pesos, en forma alocada y descomunal que tenía el país, es decir, todos los argentinos, a una deuda de moneda fuerte como es el dólar, pero con una tasa de interés mucho más accesible que la que estábamos pagando hasta ahora, también es beneficioso, salvo que ustedes también compartan, como lo pretendía hacer el gobierno del presidente Fernández, de no pagar las deudas en pesos y seguir endeudado en pesos, como lo hizo durante sus 4 años, destruyendo el Banco Central y destruyendo la vida de los argentinos y pulverizando sus ingresos a través de la hiperinflación o la altísima inflación que pasamos. Eso para acotar respecto a lo que expresó el concejal Nabone con respecto a la devaluación. Respecto a las tasas municipales no se trataron porque, como lo expresamos desde este interbloque la semana anterior, llegamos a un límite de reclamos, de pedir, de solicitar, y siempre la negativa del oficialismo, salvo cuando son proyectos del oficialismo. Las respuestas, y quiero que quede bien claro a la comunidad, porque lo he escuchado al secretario de Gobierno decir que siempre se ha respondido o se han aceptado las propuestas de este interbloque, se han respondido o se han aceptado cuando era un proyecto del oficialismo. Cuando son de la oposición, o no se aceptan o no se cumplen. Si se aceptan, no se cumplen. Por eso es el reclamo que este interbloque hace. Es porque tiene que haber un ida y vuelta. Y cuando se aprueban las normas, son para cumplirlas. Decir que la devaluación va a afectar las arcas municipales, la verdad que en todo caso sería los bolsillos de los vecinos, más que las arcas municipales. En un principio arrancó en un 10%, ahora en este último día de la semana hábil ha bajado ese 10% la devaluación, así que veremos en qué termina y cómo son las variables nacionales, que también es válido aclarar que es la primera vez que se hace una devaluación sin déficit, cuando el Estado Nacional no tiene déficit de cuenta corriente, algo que lamentablemente durante muchísimos años tuvimos en este país y nos llevó hasta donde nos llevó. Los ingresos municipales, ya lo expresé el otro día, pero por ahí lo voy a volver a aclarar. La inflación en el 2024 fue el 117%. Las tasas subieron el 160% y no se vio reflejado en una mejora del servicio. Y los fondos coparticipables subieron el 260%, los ingresos municipales, y no se vio en una mejora del servicio. Por lo tanto, no es un problema de ingresos, como expresa el concejal Nabone, es un problema de los egresos de este municipio, de cómo gasta este municipio. Y ni hablar de que el señor intendente interino en ese momento, Barbé, dejó de cobrar 24 millones de pesos, o alrededor de 24 millones de pesos, en el estacionamiento de los balnearios, por su propia decisión, sin consultar a este consejo y sin tomar las medidas administrativas que correspondían. Y es bajo su absoluta responsabilidad,
como intendente y responsable del departamento ejecutivo, que es unipersonal, el responsable es el intendente, salvo que un funcionario no haga lo que el intendente dice, en todo caso será el intendente el que le hará pagar los cargos al funcionario. Si no, el responsable de todo lo que pasa en el Ejecutivo es el intendente municipal. Y acá los funcionarios se tienen que hacer cargo del cargo que ocupan. Y quien no recaudó en el balneario de Punta Indio con los estacionamientos fue responsabilidad del intendente. Y números más, números menos, anda entre 20 y 25 millones de pesos. Por lo tanto, si están tan preocupados por los ingresos, los hubieran recaudado. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. No sé si puedo pedirle al concejal Naboni retomar la presidencia para hacer uso de la banca. Casi Lucas. Bueno, gracias, señor presidente. Sí, concejal ahora tiene el uso de la palabra sobre la moción en tratamiento. Bueno, brevemente expedirme sobre la moción que impulsó usted desde la banca. Por un lado, desconocer o minimizar el impacto que tiene la política nacional en las finanzas del municipio creo que roza lo absurdo, porque si bien recién el concejal Landa decía que esto impacta más en el bolsillo de los vecinos y de las vecinas y no de las arcas municipales, si impacta en el bolsillo de las vecinas y las vecinas, ya tiene un impacto en nuestra localidad y eso necesariamente también va a traer un arrastre al impacto de las finanzas municipales. Discutir la devaluación, discutir la política nacional, también es discutir la política local. No podemos, como se pretende muchas veces en este Consejo, desligarse de la responsabilidad política que implica apoyar gobiernos de este tipo. Porque yo lo que creo, más allá de los debates y las distintas diferencias partidarias que podamos tener, es que recién al principio también la concejala Franzoni hablaba de abuso de poder y de otras cuestiones en cuanto a cómo se dio la última sesión que tuvimos en este Consejo Deliberante. ¿Y saben lo que creo, señor presidente? Que lo que se está intentando es desviar la discusión. Lo que se está intentando es no quedar expuestos de la inconsistencia política que representa esta cuestión. Más allá que después la concejala Franzoni va a hacer uso de esa moción. Sí, la interrumpo. Si todavía no está pedida la moción, si va a hablar de moción, debería hablar en la próxima moción. Ahora no, es para despedirme la moción que impulsó usted, pero también está vinculada a la que mencionó la concejala Pero Franzoni. todavía no existe, esa moción no existe. La pidió ya, formalmente. Presidente, pero no la votamos, estamos cerrando. Quien estaba en el ¿no? uso de la presidencia hizo que yo cortara mi alocución para solicitar otra moción, para hablar de lo que quería hablar, que es lo que ella está exponiendo en este momento, sí. Y a mí me hicieron callarme la boca nuevamente para no seguir con lo que yo estaba diciendo y ella está repitiendo lo que me hicieron callar la boca a mí. En este caso, puntualmente, le estoy diciendo que en todo caso será uso de otra moción, lo estoy diciendo, digamos. No sé si concejal Landa quiere... ¿Se lo estoy diciendo a la concejal? Sí, concejal Colabianchi, para mí tiene que hablar de la moción que propuso el concejal Naboni. Por supuesto. Cuando la concejal Franzoni abrió esa moción, usted, bien desde la presidencia, le dijo... Pasaremos después a otra moción, por lo tanto, le pidió que no se vaya, no se abra. Creo que estuvo claro y creo que lo expresé con claridad. Corríjame, concejala Franzoni, y le digo, bueno, eso es una moción que en todo caso se pedirá ahora, pero en el momento estamos hablando, retomamos los conceptos económicos que nos salió. Es lo mismo, no, de todas maneras, después en la otra moción voy a poder expedirme sobre esto. No era la intención abocarme sobre esto y desarrollar esto, sí creo que está vinculado, porque lo que quiero dejar en manifiesto, retomando esto, es la intención de desviar la atención desde el interbloque de la oposición sobre el compromiso que se asume a la hora de apoyar un gobierno nacional que toma este tipo de medidas. Por más que digan que este no es el partido
político que los representa, porque es cierto, ninguno de los que está sentado en esta banca es La Libertad Avanza, a nivel local, en el momento del balotaje, también se apoyó a este presidente, también se tomaron, y no, déjeme terminar porque tiene que ver con lo que usted está hablando. Sí, tratemos de encauzar en que está bien los partidos políticos, pero el debate económico... No es sobre los partidos políticos, es sobre el lineamiento de una política económica. Exacto. Eso es lo que quiero hablar. Tratemos de encauzarlo, pues. Sí. Bueno, sí, un momento, lo llamo al orden porque lo estoy poniendo en diálogo. Encaucemos el debate en lo estrictamente económico y si no, continuamos con una moción. Bueno, del retomo y cierro con esto. Sí. Básicamente, lo que quiero dejar a manifiesto es que se está ignorando que las medidas que se toman a nivel nacional tienen un impacto a nivel local en las finanzas, tanto de los vecinos, de las vecinas, como de nuestro municipio. Pedirle a este municipio que tenga la misma eficiencia que tenía durante otros gobiernos que claramente no representaban y no estaban en la crisis económica y política que estamos en este momento, es ignorar la realidad y es no hacerse cargo principalmente de lo que se apoyó a nivel local. Porque no se puede pedir que este municipio al hablar de los ingresos, al hablar de la eficiencia de los servicios públicos, no se esté pensando en mejorar la capacidad de respuesta de la gestión y desvincularla absolutamente de la política nacional, que fue lo que usted introdujo a través de su moción. Por eso lo que estoy hablando tiene que ver estrictamente con lo que usted presentó. Se está tomando como eje la devaluación, usted mencionó, al hacer pedido la moción habló de devaluación y de los ingresos municipales. Sí. Perfecto. Bueno, lo que estoy diciendo es que la devaluación, que las medidas de ajuste, que la política económica que se está tomando a nivel nacional tiene un impacto para nosotros. Que lo que se está decidiendo, más allá de las distintas perspectivas que podamos tener sobre estas políticas o no, pedir más Estado, pedir que se recoja bien la basura, pedir que se piense en mejorar los servicios, tiene que ver necesariamente con una capacidad. ¿Qué pasa, señor presidente? Sí, estoy hablando de los ingresos. Los concejales querían expresar algo. Acá se hace lo que el oficialismo quiere. La oposición si no está hablando de ingresos. Corríjame si no está hablando de ingresos municipales. No, yo lo pregunto, ¿está hablando de ingresos municipales? de quién apoyó políticamente a quién el gobierno, de un montón de cuestiones, cuando acá el concejal Landa reconoció que el impacto existía. Y se está yendo por otro lado totalmente de lo que es la discusión del tema. Si me permite, concejala, vamos a cerrar y continuar si hay más mociones. Bueno, después al finalizar la moción de la concejala Franzoni, yo pido una moción para expedirme sobre este tema. Perfecto, usted la explicará y se votará seguramente. No sé si quieren que vayamos a un cuarto intermedio y charlamos o vamos a pedir todas mociones para expresar cada uno. Bueno, continuamos con el orden del día. Del funcionamiento del Consejo Deliberante. Se pone a consideración la moción y queda aprobada por unanimidad. Gracias, presidente. Seguramente al vecino que nos está mirando en la casa poco le debe importar lo que pasa acá adentro, pero la verdad que desde hace 2 años y medio es una constante lo que pasa acá adentro cuando la oposición quiere hacer uso de la palabra. Porque que yo sepa, en el Consejo Deliberante venimos a debatir diferentes miradas. Nosotros como oposición tenemos una mirada, ustedes como oficialismo tienen otra. Pero se supone que acá tenemos un debate libre. Cada uno, como vivimos en democracia, puede expresar lo que piensa. Tener que ver qué palabras usa para que usted, señor presidente, no nos corte en el debate. Acá la semana pasada se trató la OFI, la Ordenanza Fiscal Impositiva, y cuando yo quise dar mi fundamentación de por qué no la iba a votar, usted, señor presidente, me cortó 2 veces la palabra. No me dejó terminar de hablar, no me dejó cerrar la idea. No es la primera vez que me lo hace en una sesión o en las comisiones. Ya tuvimos en otro momento una cuestión similar a la cual usted tuvo que pedirme disculpas privadamente por hacer ese abuso de poder que hace en estas circunstancias. Yo no se lo voy a permitir más, ni por mí ni por mis compañeros,
porque como lo dije, acá a mí la gente me votó. Y como le expresé la semana pasada, yo no me traigo escrito lo que voy a decir cuando estoy sentada acá en la banca. Y como usted me interrumpe y me interrumpe y me interrumpe, la verdad que no soy una genia y las ideas se me van. La semana pasada no pude terminar de decir lo que quería decir porque usted no me dejó. Y la verdad que es una falta de respeto y del uso que hace usted del lugar que ocupa. Usted acá es presidente del Consejo Deliberante más allá de pertenecer a un partido político. Usted acá nos tiene que llevar adelante las sesiones a todos por igual. Cuando arrancamos la sesión, usted pidió una moción para hablar, porque lo dijo, de la devaluación y la coparticipación. Fue las palabras que usted utilizó. Y durante su alocución no habló o habló muy mínimamente de la devaluación. Habló del por qué nosotros, los concejales del oficialismo, no dimos quórum y esa OFI salió desaprobada. Habló del impacto que le daba a las arcas municipales el no aumento del 10%. Habló todo de lo local. Y nadie, quien estaba en ese momento, la concejal Colabianchi, no le cortó la palabra, ni nosotros, como concejales de la oposición, se lo hicimos. ¿Por qué? Porque entendemos que vivimos en democracia y que acá cada uno puede venir y sentarse y decir lo que quiera. Pero cuando es el turno de nosotros, y especialmente el mío, usted no me deja. Y la verdad que ya me tiene cansada. Porque quiero venir y decir lo que yo quiero decir, no lo que usted quiere que yo diga. Porque se lo dije la semana pasada. Porque claro, la concejal Franzoni es una loca que viene y grita porque así es como ustedes me reflejan en los medios de comunicación que paga la municipalidad. Como la loca de la concejal, que es una soberbia, pero la loca de la concejal no la dejan hablar. Y obviamente que me enojo, porque si me corta la palabra, no puedo hablar. Y nunca, porque, nunca jamás acá se pidió disculpas por las cosas que a mí me dijeron. Ni usted, ni quién es hoy el secretario de gobierno, ni nadie, Entonces no funciona así. Acá que piden respeto, pero cuando no lo hacen ustedes está todo bien. Que empiece a funcionar este Consejo Deliberante como corresponde. Usted es el presidente. Y si no va a dejar que haya debate libre, que no haya debate libre para nadie. Ni para los concejales del oficialismo, ni para nosotros. Porque así funciona. Si no, le queda grande el cargo, señor presidente. Discúlpeme. Nada más. Bien, si nadie va a hacer uso de esta misma moción, continuamos con el orden del día. Dictámenes de comisión del orden del día de Secretaría. Proyecto de resolución sobre el uso del espacio aéreo. Secretaria. Perdón, Sí, concejal. señor presidente, pensé que iba a pedir la palabra la concejal Colabianchi, por eso. Sí, en realidad había quedado una moción pedida cuando hice uso de la palabra. ¿Cuál sería su...? No, la moción de la concejala la hizo y no optó por el uso de la palabra otro concejal, que ya quedó realizada. Al continuar con el orden del día, si hay una nueva moción, se solicita, se vota y se habla en esos términos. No sé si no está todo expresado, si usted quiere expresar algo, pide una moción. Sí, me gustaría pedir una moción para expedirme sobre lo que transcurrió en esta sesión y hablar principalmente de la situación de este Consejo Deliberante en cuanto al posicionamiento político. En la sesión anterior se pidió una moción para explicar el posicionamiento político del interbloque de la oposición, ahora lo solicito del bloque del oficialismo. Bien, entiendo que la moción es sobre un posicionamiento político y se somete a votación y queda aprobado por unanimidad y tiene el uso de la palabra la concejala que lo pide, concejala Colabianchi. Bien, gracias, señor presidente. Nosotros al hacer uso de nuestra banca, creo que es incuestionable que tantas, por lo menos con la composición actual del bloque, porque desconozco cómo ha sido anteriormente en el día a día el funcionamiento de este Consejo Deliberante,
Siempre se mostró la predisposición para trabajar en conjunto, en llegar a consensos y en acercar las posiciones que sean necesarias para construir política pública, para construir un distrito mejor, porque al fin y al cabo estamos para eso acá, por más que tengamos distintos posicionamientos políticos. Siempre se planteó una apertura para recibir las distintas sugerencias. De hecho, hoy estábamos hablando de la OFI, fueron la incorporación de variables objetivas fueron una herramienta que se trabajó a partir del consenso. Hoy el concejal Landa hablaba de que que el aumento de las tasas había sido del 160% y que no se había visto impactado, como si directamente cuando incorporamos las variables objetivas ya hubiésemos arrancado en un momento en donde las tasas ya estaban acorde al valor que efectivamente tenía la prestación de esos servicios. Eso traía un atraso previamente muy importante y la incorporación de esas variables objetivas se dieron en un momento en que no estaba todavía actualizado ese valor, por lo cual, si bien fue una herramienta muy importante, solamente con la incorporación de eso, ya no quedan equiparadas a la prestación real, al valor real que tiene la prestación de los servicios para esta municipalidad. Y sin embargo, siempre hemos tratado, a través de el diálogo con el interbloque de la oposición, llegar a estos consensos. Por supuesto que diferencias políticas tenemos, por supuesto que todo posicionamiento político dentro de una discusión, sabemos que el quórum, dar quórum o no dar quórum de una sesión es una herramienta que se hizo uso de los dos lados de las bancas y está bien si desean hacerlo. Ahora, este bloque del oficialismo lo que plantea es que claramente eso tiene una gran irresponsabilidad política. Porque los que se joden, y perdónenme la expresión, no es David Angueira ni Gustavo Barbé. Los que se joden son los vecinos y las vecinas. Si lo que se pretende del otro lado es que se mejoren las prestaciones de los servicios, no se va a lograr con menos recursos. No se va a poder mejorar el funcionamiento de este municipio si se desfinancia al municipio. Después podemos tener un montón de diferencias en cuanto a la ejecución, si la eficiencia, si se puede mejorar o no se puede mejorar. Ahora, el posicionamiento de este bloque siempre va a ser para trabajar el consenso. Ahora bien, eso no implica agachar la cabeza y empezar a hacer simplemente mandados y pedidos que plantee el interbloque de la oposición. Nosotros somos actores políticos, principalmente. Quien está sentado en ese despacho es el intendente David Angueira, que lo votaron la mayoría de los vecinos y las vecinas. La mayoría de los vecinos y las vecinas del partido de Punta Indio vienen eligiendo desde hace más de 10 años esta gestión para que administre y lleve los hilos de este municipio. Bueno, esto tiene que ver estrictamente con el posicionamiento político nuestro. Nosotros respetamos y tenemos un mandato electoral. Los vecinos y las vecinas saben y conocen las deficiencias que tiene el Estado municipal en este momento para poder hacer frente a todas las responsabilidades que no modificamos, porque claramente hubiese sido muy fácil salir a decir que con el contexto económico no vamos a hacer un proyecto de municipio reducido a a mantener las calles limpias y listo. Y sin embargo, ese no es el proyecto político que nos caracteriza a nosotros. Ese no es el proyecto político por el cual los vecinos y las vecinas de Punta Indio nos votaron. Nos votaron para seguir teniendo, por ejemplo, políticas de cuidado, que los escucho muy poco preocupados a los concejales del interbloque de la oposición sobre este tipo de políticas. Y desconocer, por eso me quería referir, y usted no me permitió hacerlo, al inicio de esta sesión, con relación a su primera moción, desconocer el impacto que tienen las medidas económicas y políticas que toma el gobierno nacional para las finanzas del municipio es absurdo. No solo por una cuestión financiera, por una cuestión humana y social, por una cuestión de que las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas se triplicaron, porque los números de desarrollo social se invitaron, nunca los vi preocupados por invitar al área de desarrollo social, por ejemplo, al trabajo de las comisiones. ¿Conocen la cantidad de demandas que hay en relación a la asistencia directa, por ejemplo? Bueno, eso tiene que ver con el contexto nacional. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablan de salud, ¿cómo pueden desconocer lo que está pasando a nivel nacional? Hemos trabajado en este Consejo Deliberante proyectos que tienen que ver con los recortes de PAMI, con los recortes de los medicamentos. ¡Vamos! Un poquito de coherencia política. No se puede pedir más Estado y después apoyar a un presidente que toma medidas que desde la campaña política estaba hablando que iba a ser un topo dentro del Estado y que iba a llegar para destruirlo.
Por lo menos seamos coherentes políticamente. Nosotros no hacemos todo perfecto, ¿eh? No hacemos todo perfecto. Tenemos muchos errores y muchas deficiencias. Y somos los primeros en reconocerlos y los trabajamos diariamente donde los tenemos que trabajar. Ahora, eso no implica que no vamos a seguir trabajando en el Consejo Deliberante como tenemos que trabajar. Nosotros, el posicionamiento que planteamos desde este interbloque, perdón, no tengo que el interbloque, lo que planteamos desde este bloque del oficialismo es seguir trabajando para los vecinos y para las vecinas. Esperamos realmente que el interbloque de la oposición entienda, porque además esto que decía el concejal Foti sobre los pedidos de informe y todas las condiciones que pusieron para dar quórum, excelente, estamos trabajando en eso, más allá también del pedido de ella, es porque es lo que corresponde, porque las declaraciones juradas también se tenían que presentar, porque los pedidos de informe se tienen que responder, en eso estamos de acuerdo, lo saben perfectamente porque lo discutimos cada semana en estas comisiones. Vamos a trabajar para dar cumplimiento a eso. Lo están haciendo, de hecho. Todavía no lo presentaron porque están trabajando sobre algunos más. Teníamos una semana corta, siguen trabajando sobre eso las personas de los distintos ámbitos del Ejecutivo que se tienen que dedicar a dar la información correspondiente para hacer esos informes. Se aprovechará Semana Santa, se aprovecharán los días que se tengan que aprovechar para dar cumplimiento para que previo a esa sesión se pueda dar respuesta sobre eso. No hay nada que ocultar. Nuestro posicionamiento siempre estuvo para trabajar y si realmente lo que quisiéramos fuese un abuso de poder, como se planteó desde el interbloque de la oposición, no estaríamos respondiendo esto, vendríamos, haríamos uso de nuestra mayoría y seguiríamos hablando indefinidamente. Y la realidad es que no lo hacemos, intentamos construir y dar respuestas porque sabemos que están en todo su derecho de pedir todos los pedidos de informe que necesiten, toda la información que necesiten, de exigir el cumplimiento de todas las ordenanzas y de toda la normativa correspondiente. Ahora bien, ese consenso y ese trabajo que estamos construyendo desde las distintas bancas en este Consejo Deliberante no implica desconocer que somos gobierno, no implica desconocer que la mayor parte del municipio nos votó para que siguiéramos a cargo de esta administración. Entonces, mínimamente, ya redondeo con esto. Sí, porque tiene un límite de expresión también la moción. Bueno, ya estoy redondeando. Mínimamente me parecía importante porque además en la vez anterior, cuando plantearon el posicionamiento desde el interbloque de la oposición, ni siquiera nos dieron la posibilidad de poder expedirnos sobre eso previo a levantarse, por eso me estoy extendiendo ahora el tiempo que me tenga que extender. Me parece importante dejar en claro esto, decirle a los vecinos y a las vecinas que nos están escuchando que nosotros estamos trabajando para mejorar la prestación de los servicios, que necesitamos los ingresos y el aumento de la ordenanza fiscal impositiva, no porque querramos juntar la plata y ponerla en la timba financiera como hacen otros, no, a costa de los vecinos. Nosotros estamos pidiendo la plata para poder prestarle los mejores servicios a la gente. No darle el quórum a este Consejo Deliberante para una ordenanza fiscal impositiva me parece realmente una irresponsabilidad política. Nosotros pedimos a través de esta moción que se piense, realmente se considere trabajar en conjunto y con responsabilidad política y coherencia, principalmente en las próximas sesiones. Nada más. Muchas gracias, concejala. Continuamos con la moción, imagino que van a hacer uso de la palabra. Está más que claro que al hablar de un posicionamiento político, tal cual sí pasó la semana pasada, la apertura, por supuesto, es... nada, no hace falta que lo diga, que no va a tener ninguna interrupción, ningún concejal, porque está claro que estamos hablando de una posición que abarca toda la vida política y de una comunidad. Así que lo aclaro ahora para, bueno, tomando las palabras de la concejala y tratando de ordenar y que funcione mejor el Consejo Deliberante. Ahora sí, de la concejala Franzoni, ¿no? Me decía. Tomando las palabras de la locución anterior. Y ahora sí, concejal Caprile tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, cuando la concejal Colabianchi aclaró que teníamos una semana corta y que estaban trabajando en los informes, le recuerdo la fecha de los informes que hemos pedido. La declaración de jurada de bienes está pedida del 2018, no sé cuál semana me habla. La del Consejo de Educación del 22, la del pedido de informe de salud la hicimos el 12 del 24, las obras de Pipinos la hicimos el 10 del 24, la de Borassi la hicimos el 10 del 24 y la situación de vehículos municipales del 2022.
Por eso no sé de qué semana corta me habla, que no pudieron trabajar y los informes no se pudieron entregar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Y ahora sí, concejala Franzoni. Presidente, gracias. Bueno, primero que me parece como algo ilógico que la concejal Colabianchi diga que no nos interesa, que no nos interesamos por el área de desarrollo social cuando muchísimas veces desde las comisiones se ha convocado a quienes fueron los diferentes subsecretarios que pasaron por el área de desarrollo social de esta municipalidad con diferentes cuestiones. De hecho, creo que este año han llamado a Mariela Fontela. Entonces, está faltando a la verdad cuando dice que no nos preocupamos por el área de desarrollo social, cuando sí se han citado los funcionarios que corresponden, tanto subsecretarios como al área de género a Valentina Carpinetti, siempre se los llama para saber cuál es la situación de las diferentes áreas de la municipalidad. Ahora, que después no respondan, es otra cuestión. La concejal Colabianchi habla que no podemos mirar para otro lado y no tener en cuenta las decisiones políticas que se toman a nivel nacional. No, claro que no, nosotros la tenemos en cuenta y vuelvo a repetir, de hecho el concejal Landa dijo que estaba en lo correcto cuando usted expresó el impacto a las arcas municipales y a los vecinos que produce una devaluación. Nadie lo está negando. Ahora, al hospital municipal y al área de salud, además de lo que se envía, le entra su ingreso por el SAMO, que la mayoría de los que vivimos en el distrito de Punta Indio tenemos alguna obra social, porque la mayoría somos empleados del Estado. Por lo tanto, cada vez que cada uno de nosotros vamos y nos atendemos, a la municipalidad les entra plata por esa contraprestación. Yo tampoco los vi a ninguno de todos los concejales del oficialismo el año pasado acompañar el pedido de informe. No era un pedido de informe, era el pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires que por favor pagara lo que IOMA le debía a esta municipalidad. No, porque no lo acompañaron, lo rechazaron. Nunca los escuché hablar de la deficiencia que tiene IOMA por los afiliados. Y ahí también en la municipalidad de Punta Indio tienen que ponerse a ayudar porque no se pueden pagar los medicamentos o porque muchos de los médicos no te atienden por la obra social porque no les pagan. Eso también digámoslo, y eso es responsabilidad del gobernador. Nosotros no creemos que ustedes, concejales del oficialismo, sean los que tienen que hacernos los mandados. Nunca lo consideramos así. De hecho, siempre que tenemos alguna duda, creemos y sabemos que es necesario que venga el Ejecutivo. Nosotros no queremos que sean ustedes la voz del Ejecutivo, porque lo vuelvo a repetir, somos poderes diferentes. Ahora, la semana pasada, en una de las comisiones, el concejal Foti hizo un acta con las palabras de la concejal Colabianchi, en donde expresó que a partir de la semana pasada el Ejecutivo no iba a venir más a las comisiones de este Consejo Deliberante a dar las explicaciones de los proyectos, sino que lo iban a hacer ustedes. Entonces, quienes los tratan como los chicos de los mandados es el Ejecutivo, no nosotros. La concejal Colabianchi me dice que no, iría a la sala de comisiones y que escribió usted, concejal, en el cual dice lo que yo estoy diciendo. No es mentira, está la firma de la concejal Colabianchi, la firma mía, la firma del concejal Foti, la firma creo que del concejal Dadín. Entonces, nosotros cuando hacemos un pedido de informe, que encima lo más grave de todo es que está aprobado por ustedes mismos también, y hace 4 años que no se presenta, no es que somos unos caprichosos. Los pedidos de informe están relacionados de manera directa con un aumento de la tasa. Porque si nosotros estamos pidiendo que nos informen cuál es la situación de los vehículos municipales desde hace 3 años, eso también se paga con las tasas municipales. Si nosotros le estamos pidiendo a los funcionarios, porque dice que fue una semana muy corta, que en una semana no podían responder los pedidos, nosotros ni siquiera les pedimos, con el tema de las declaraciones juradas, que presenten las que faltaban. Les pedimos que publiquen las que están, que no es lo mismo. Pedimos que publiquen las que están, no que presenten las que no están. Eso será en otra instancia.
¿No podían subirlas a la página municipal? Una semana tuvieron. Entonces, está bien, díganos irresponsables, digan lo que ustedes quieran. Nosotros, como oposición, sabemos muy bien el rol que ocupamos, así como dice la concejal Colabianchi, a David Angueira los votó el pueblo, a nosotros también nos votó el pueblo. Quien es el partido del gobierno en la nación no pertenece a ninguno de los que estamos sentados acá. Quizá a partir de las elecciones de este año haya algún concejal de la Libertad Avanza en este Consejo Deliberante y podrán hacerle todos los reclamos habido y por haber a quien ocupe ese espacio, pero nosotros somos el PRO de la Unión Cívica Radical. Les guste o no les guste, no pertenecemos al partido del gobierno. ¿O acaso ustedes son de la Libertad Avanza porque Scioli es funcionario de Milei? No. Y Scioli, que yo sepa, era del Frente de Todos. Entonces, si nos vamos a poner a hilar tan finito, y bueno, somos todo un cotolengo. ¿Qué quieren que les diga? Pero cada uno se tiene que hacer cargo del rol que le toca. A mí y a mis compañeros nos toca el de legislar, el de controlar y el de reclamar. A ustedes como oposición acompañar al gobierno. El gobierno tiene que ejecutar, llevar adelante, acomodar las arcas municipales, administrar y hacer cumplir las políticas públicas, que no hace nada. Y no lo hace porque no tiene el 10% de aumento que no dimos el quórum la semana pasada. No lo hace porque no le importa. Porque hace 13 años que viene con la misma metodología, yo lamento en el alma, desde mi lado y desde mi visión, que la gente lo siga eligiendo, pero como creo en la democracia y lo sigue eligiendo, perfecto, ustedes legislan, ustedes gobiernan, nosotros legislamos. Pero vamos a seguir con este posicionamiento hasta en tanto no se cumplan con los 7 puntos que presentamos la sesión pasada. Les guste o no les guste, el no dar quórum es una herramienta política. Y si sirve para que todos los vecinos del distrito de Punta Indio conozcan los bienes de todos los funcionarios que hace 13 años gobiernan y tienen la decadencia de este gobierno municipal, lo vamos a seguir haciendo. Porque es nuestro derecho y está dentro de nuestras facultades. Nada más, señor presidente. Bueno, gracias, concejal. Concejal Señor Foti, presidente. tiene el uso de la palabra. Gracias, Recuerden, señor presidente. No quiero dejar de agregar algo que aclaró la concejal Franzoni, pero lo voy a volver a expresar. Aquí represento a la Unión Cívica Radical, por la cual competí en las PASO del 2021 con el PRO. Entonces, que antes era el ahora secretario de Gobierno, Barbé, que constantemente nos decía que nosotros, la libertad avanza esto, la libertad avanza lo otro. La verdad no los entiendo, porque todos los que están acá me parece que entienden lo mínimo de política para haber llegado a ser concejales. Entonces, y más cuando el concejal Landa, pues yo no dije nada de la devaluación, pero el concejal Landa dijo que afectaba. Entonces, cuando usted hizo la moción. Entonces, queda en claro, no hay ningún representante de la Libertad Avanza acá en este Consejo Deliberante, al menos hasta el momento. Segundo punto, si vamos a hilar finito lo que fue el año pasado, desde este bloque de la Unión Cívica Radical, estoy seguro que presenté más repudios y reclamos al Gobierno Nacional que los 5 concejales de Unión por la Patria. Por último, quiero dejar en claro que algo que ya lo he dicho tantas veces que hasta me molesta repetirlo. Siempre se dice, no hay nada que ocultar. Yo entiendo, y hay una frase que dice el diputado nacional Facundo Manes, que dice, cuando los jóvenes se involucraron, pasaron cosas maravillosas en nuestro país. A mí, la felicito a la concejal Colabianchi, que desde hace un tiempo es funcionaria y después concejal del bloque oficialista. Me doy cuenta que ella lucha contra ahí una pequeña casta que tenemos acá en el municipio de Punta Indio, porque hasta los que ya se fueron siguen gobernando desde afuera. Dijo que había funcionarios, Carosella dijo que había funcionarios que no servían, que había que echarlo. A los 2 días, afuera Cócaro. O sea, gobiernan desde afuera, esto es increíble. Sale Angueira y dice, con Hernán hablamos todos los días, está todo bien, está todo maravilloso,
Perfecto, ¿por qué no tomó la decisión Angueira? Tuvo que ir Carosel a una radio acá a explicarnos a quién iba a echar, a quién no iba a echar. Realmente el posicionamiento político, la felicito, espero que la concejal Colabianchi pueda escalar, porque la veo que quiere mejorar y cambiar las cosas. Es verdad lo que dice, que busca el diálogo, que busca el consenso, que ha traído respuestas. Esto no pasaba, se lo hemos dicho personalmente a ella, lo voy a decir en público. La realidad es que sí hay que ocultar, porque si no hubieran presentado las declaraciones juradas. Está las claras, lo saben los vecinos. Que haya un grupo de vecinos que lo sigan eligiendo, me parece perfecto, es la democracia, me la banco, no me gustó perder, no me gustó, pero eso no significa que no tengan que presentar las declaraciones juradas. En todo caso, deroguen la ordenanza y pídanle a sus legisladores que deroguen la ley, pero las declaraciones juradas la tienen que presentar, señor presidente. Gracias. Gracias por sus palabras. Bueno, continuamos entonces con el orden del día. Proyecto de resolución Gente. sobre el uso del espacio. Quedó para opinar de la... No. Ah, bien. Solicito la palabra para este interbloque sosteniendo lo expresado en la sesión anterior y en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Hasta tanto el Departamento Ejecutivo no responda las solicitudes efectuadas, que fueron nuevamente expresadas por los miembros del interbloque, se va a retirar de la sesión. Gracias. Bueno, de este modo, por falta de quórum, esta sesión no continúa.